Bueno, la paracha de esta semana corresponde a la última paracha del libro de Bereshit, que es Vayehi, y vivió. En resumen, esta paracha nos está contando los últimos 17 años de vida de nuestro patriarca Jacob en Egipto, cuando descendió a vivir con su hijo Yosef. Él vivió 147 años, de los cuales los 17 años que vivió en Egipto fueron los mejores años según registra esta paracha. También encontramos de que él le hace jurar por su circuncisión a su hijo Yosef que él no será enterrado en Egipto, sino que será enterrado junto a sus padres en la cueva de Macpelá, en la tierra de Canaán. Como también se encuentra la bendición que le hace a las 12 tribus, es decir, el surgimiento, unificación de las 12 tribus de Israel más su bendición. Un dato interesante de esta parashá Vayehi, que entre otras cosas es la última parashá del libro de Bereshit, después de haber recibido 12 paquetes de energía que nos van a servir para llenarnos y tener la fuerza necesaria para poder estar sobre las fuerzas de la negatividad. Y el dato interesante es el siguiente. Jacob le cuenta a su hijo Yosef cómo tuvo a Shechem, dice, con mi espada y con mi arco. Pero cuando uno se pone a analizar el relato, la narración, se da cuenta que Jacob no le gustaba la espada literal ni le gustaba el arco, incluso que esas eran armas de Esau, su hermano, las preferidas. Pero Jacob prácticamente, entre comillas, las odiaba, porque incluso cuando sus hijos Shimón y Leví cometieron la vileza, entre comillas, de acabar con la población de Shechem, entonces él le reclamó. Otro dato interesante que encontramos en esta paracha es que dice, y vivió Vayehi, pero nos está registrando la muerte de Jacob y la muerte de Yosef. Y por si fuera poco, en la porción de los profetas que acompaña la lectura de esta porción de la Torah, habla de la muerte del rey David. ¿Qué misterio hay en esto? Es un dato curioso. Otro dato curioso es que es el primer lugar de las Sagradas Escrituras donde se muestra la cosmología filosófica hebrea, con la aparición de las 12 tribus y la bendición dada a cada uno, su ubicación geográfica y exclusivamente a nivel cosmológico, ¿qué significa? Y empezamos con el primer secreto presente en esta parashá. Espero que estos secretos que te vamos a dar te induzcan a escudriñar las escrituras, porque de ellas mana la vida, y puedas conocer muchos más secretos, porque está la Torah repleta de secretos hermosos para el buen vivir. Primero, esta parashá es la número 12 y es la final del libro de Génesis o Bereshit. Curioso que sean 12 porciones y nos va a hablar de las 12 tribus de Israel, lo cual nos da una puntada para entender la cosmología filosófica del pueblo hebreo. El libro de Bereshit, traducido como Génesis, tiene 12 parashot. Así como las distintas naciones de la tierra presentaron una cosmología filosófica considerando una colección de seres finitos, su esencia, origen, leyes, elementos y atributos que después diagramaron y en las distintas culturas le llamaron el zodiaco, un orden cósmico, incluso llegaron a adorarle. De igual manera, Israel presentó al mundo un estudio del universo en su conjunto y origen, basado en el estudio de los 12 arquetipos de conciencia llamados las tribus de Israel, con la única y gran diferencia que Israel no invita al ser humano a consultar las tribus y menos a adorarlas, simplemente como un ejemplo y como un arquetipo que construir en nuestro interior para lograr identificarnos y lograr nuestra misión en la vida. Otro secreto importante de esta parashá Vayehi es el caso de Yosef y sus hermanos en el capítulo 37, y estamos en el capítulo 50 de Bereshit, donde él, a través de los sueños, estos sueños juveniles, le dice a sus hermanos que va a ser rey. Y en ese momento sucede lo siguiente: se burla, lo maltratan por la envidia y también por la túnica de colores que recibió. Pero ¿acaso su padre Jacob se equivocó al darle la túnica de colores?
cuando suceden los acontecimientos con todo lo que le pasa a Yosef, vemos que la circunstancia le estaban diciendo que sí se equivocó. Pero en el capítulo 50 de Bereshit nos damos de cuenta que Jacob, Israel, no se equivocó al darle la túnica de colores, porque verdaderamente era un Melech. Las palabras que componen en hebreo Melech es Men, Lamed y Kaf, que son las iniciales de la Men para Moad, que es cerebro, la Lamed, que es Led, que es corazón, y Kaf para Kabed. Entonces, para que un rey sea un buen gobernante, lo primero que debe hacer es utilizar su mente. Lo segundo, utilizar su corazón. Y lo tercero, utilizar la acción. Igual para nosotros, esta es una aplicación, una fórmula, porque cada uno de nosotros es un gobierno en sí, en el cual queremos ganar, en el cual queremos gobernar muchas fuerzas y obtener muchas cosas. Entonces este es uno de los secretos de Vayehi. Queremos ser rey, entonces debemos aplicar esta fórmula que se encuentra dentro de la palabra Melech. Y el dato interesante del por qué Yosef recibe de su padre que ha ganado a Shechem con la espada y con el arco, ¿ya? Parece algo contraproducente, ¿ya? Este era el terreno de Sad, la violencia y todas esas cosas, pero Jacob era un hombre de tienda, un hombre íntegro, un hombre de estudio de la Torá. Entonces, ¿a qué se está refiriendo con la espada y el arco? Se está refiriendo, espada, se está refiriendo al cumplimiento de los misbot, por cuanto era un hombre de tienda, por cuanto era un hombre de estudio de la Torá, por cuanto era un hombre íntegro. Y esto se veía reflejado por el amor, por ese servicio que mostraba a Baruch Hashem. Entonces esto significa la espada. Y con el arco está significando el hecho de que Jacob cumplía esa buena acción de Sedaká con el prójimo, las buenas acciones, el amor hacia el prójimo. Entonces se ve reflejado digamos, el arco y la espada cuando tú haces obras, tú amas, tú te das por los demás, tú recibes para dar. Por otra parte, el significado que tienen que en esta paracha muere Yosef, muere Jacob y también en los profetas se habla de la muerte de David, significa entonces que la corrección de los tres arqueotipos de espíritu, alma y cuerpo son representadas en las figuras de Yosef, Jacob y David, siendo Jacob la representación del alma, Yosef la representación del espíritu y David la representación del cuerpo. Una vez ellos mueren porque ya corrigieron, simboliza que han corregido todo el arqueotipo del Adán superior, el Adán que había caído. Corrigieron el espíritu, el alma y el cuerpo, convirtiéndose en Melech, cada uno rey en su nivel. Lo anterior quiere decir entonces que nuestro padre Jacob ganó el derecho de ser exitoso en el mundo físico por el cumplimiento de mandamientos y las buenas acciones. Síguenos hasta la siguiente paracha. Vamos a comenzar a estudiar y a resumir el libro de Shemot.